Hola, hola, hola. Buenas tardes. No, se me escucha, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas. En un acto de sinceridad brutal os voy a decir dos cosas. Una, yo no tendría que estar aquí. Vengo a sustituir a una buena compañera, Maribel Riaza de Storytel, que ha tenido en el último momento una baja de carácter médico, entonces me pidió que por favor viniera a impartir este workshop, este taller, qué pedante, este taller, sobre dirección de audiolibros. ¿Ok? Eso quiere decir que no he traído una presentación visual dedicada para hacer un seguimiento de mi presentación, pero creo que no es excesivamente grave, habida cuenta de que vamos a hablar aquí del poder de la palabra hablada, ¿no? Entonces, qué necesidad de andar apoyándose en elementos audiovisuales. Dicho lo cual, el título de la ponencia, de este taller, es algo parecido a hasta qué punto debe el director o la directora influir en el resultado de la obra, del audiolibro. Para esto sí me gustaría saber, yo entiendo que la gente que estáis aquí sois profesionales del medio o por lo menos sois gente curiosa del medio, ¿no? Que viene de diferentes disciplinas, del podcasting, del doblaje, de la ficción sonora y de los audiolibros. ¿Alguien de aquí se dedica a hacer audiolibros? ¿Los ha hecho o los hace habitualmente? Dos personas por aquí, tres. Vale, ¿sois narradores, directores o las dos cosas? Narradores de audiolibros. Ok. Narrador. Vale. El resto de la gente entiendo que también os dedicáis a la voz, pero ¿a qué, por ejemplo? Ah, curiosa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De verdad que me encantaría que hubiera más curiosos. Muchas gracias por estar aquí. Tú también curiosa. Vale, o sea, es gente que os llama la atención el mundo de la voz en general o de los audiolibros en particular y por eso estáis hoy aquí. Y no, pasaba por aquí, yo soy curioso con la fauna ibérica, pero puede ser. Bueno, os agradezco mucho que estéis aquí, de verdad. Vamos a hablar de la labor de la dirección artística de audiolibros en cabina. Fijaos que para empezar es una labor que no siempre está contemplada. Es decir, algunas editoriales, algunos grupos de comunicación que se dedican a generar audiolibros consideran la figura del director o directora como importante, es decir, como vital a la hora de entregar y de crear un audiolibro. Y hay otros clientes que no, que dan por hecho que un audiolibro se lo puede narrar un tipo en un portátil de segunda mano una noche en su casa, dándole a rec, editándose a sí mismo, es decir, tienes que ser actor, director, editor de audio, ingeniero de grabación, ¿vale? Creo que para bien, y de verdad que pienso que es para bien, en el tema de los audiolibros, a medida que la gente se ha ido tomando más en serio la disciplina de la voz, el oficio del audiolibro, por lo menos los grandes clientes, las grandes productoras, las grandes editoriales han abierto sus divisiones de audio y han empezado a considerar al director de audiolibros como una figura que debe existir. Lo normal es que la gente que dirigimos audiolibros también seamos narradores de audiolibros. ¿Okay? Y la pregunta a la que vamos a pretender responder en este workshop es si la labor del director de audiolibros debería ser completamente neutra, es decir, vamos a, no diré narrar, vamos a contar y leer exactamente lo que dice el texto de la obra, o si por el contrario creemos que hay una aportación artística a la hora de hacer un audiolibro. La primera pregunta debería ser, no, hombre, el escritor ha hecho la obra y no debería hacerse ninguna aportación más allá. ¿Quién eres tú para darle matices a Gabriel García Márquez o a Shakespeare? ¿No? Tú lee tal cual lo que está escrito, ¿ok? Y es un argumento muy defendible y si nadie te explica nada más, eres capaz de comprarlo a la primera, decir, efectivamente, ¿quién soy yo para matizar a Humberto Eco? ¿No? La pregunta es la siguiente. Todos estos escritores, las grandes estrellas de la literatura nacional e internacional, ¿tienen cero injerencias cuando crean sus obras? ¿O cuando leéis los agradecimientos de los libros, veis que todos vuestros autores y autoras favoritos lo primero que ponen es gracias a Maribel Champán porque me ayudó con la documentación sobre cómo se curaban las heridas en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a mi editor
que me ayudó a quitar los capítulos que obviamente estaban de sobra en mi obra. Gracias a la gente de la asociación tal que pusieron en mis manos el manuscrito que me hizo replantearme. Es decir, por mucho que nosotros pensemos que es así, la labor del escritor no es unipersonal. La labor de la creación de un texto, desde el mismo origen, ya está siendo manipulada, retocada, aconsejada, matizada por otros elementos. ¿De acuerdo? Vosotros, así un poco de primeras, ¿qué creéis que está mejor? O sea, ¿entendéis que es un retoque de la obra o sois de la opinión de no, hazlo de la manera más neutra posible para que llegue el mensaje lo más cercano posible a lo que quería el autor? ¿Qué pensáis? ¿Hay alguien que tenga una opinión al respecto? Dilo en voz alta para que te escuchen. Es un trabajo colaborativo, es decir, podemos considerar a los actores y actrices de voz al mismo nivel que podemos considerar al productor que ha hecho el casting de las voces. El simple hecho de elegir una voz para narrar un audiolibro ya es condicionar el resultado de la obra final. Pues yo creo que sí, yo soy un poco de vuestra opinión. Obviamente, soy director de audiolibros. Defiendo mi oficio. Y sí, soy consciente no solo de que algunas de mis decisiones pueden matizar para mejorar o empeorar ocasionalmente, si no lo hago bien, el resultado de la obra, y que mi labor es hacerlo de manera que llegue el mensaje mucho más potenciado, ¿no? Dejadme que os cuente casos particulares porque de esta manera yo creo que lo vamos a entender mejor. Yo, por ejemplo, he narrado algunos también, pero dirijo toda la obra de Juan Gómez Jurado, que es uno de los autores más leídos en nuestro país, si no el que más, a la altura de los Pérez Reverte o Reyes Monforte, es decir, es un peso pesadísimo de la ficción española. Entiendo que prácticamente todos estáis al tanto del universo Reina Roja, todo lo que es Reina Roja. Bueno, yo he dirigido todos los libros de la saga, excepto uno. Yo recuerdo que cuando dirigí en la primera parte de la trilogía principal, es decir, el libro Reina Roja, Penguin Random House, que era el cliente, tuvo a bien invitar a Juan Gómez Jurado al estudio de grabación, donde lo hicimos, en el estudio Mercader Lab. Vengo de ahí ahora, está aquí al lado, está a 5 minutos andando. Y aquello lo hicimos con Nicky García, que es una gran actriz de voz de este país, también de imagen, pero principalmente de voz. Y de hecho fue un poco un salto al vacío, porque era el primer audiolibro que narraba en su vida Nicky García. Nunca antes había hecho audiolibros. Había hecho doblaje, pero no había hecho audiolibros. Y de repente te dan un libro de un tal Juan Gómez Jurado, que también hay que ser completamente sinceros, antes de Reina Roja tampoco era la superestrella que es ahora, ¿no? Con lo cual fue un ejercicio de aprendizaje y un salto al vacío prácticamente de todos. Y recuerdo que cuando estábamos terminando la grabación, yo estaba muy contento, el trabajo de Nicky fue modélico, excepcional, abrumadoramente bueno. Recuerdo que vino Juan Gómez Jurado, escuchó unos fragmentos, venían con una cámara para hacer un making of y tal, y se emocionó sinceramente, porque él había creado y había gestado un personaje muy complejo, que era el de Antonia Scott, que es la protagonista. Por supuesto, Nicky, como es una narradora, hizo todo el abanico de personajes interminable de todo el universo Reina Roja, pero en concreto la voz de Antonia Scott, que es la protagonista, digamos que fue la primera, ¿no? Es la que ha puesto la voz de Antonia Scott. Y recuerdo que Juan se emocionó, me dijo, tío, yo no sabía qué voz tenía Antonia Scott hasta que no he venido aquí a escucharla. A mí me pareció lo más hermoso que le pueden decir a un director, ¿no? Porque efectivamente la labor de escritor es una labor que hasta ese momento no había considerado lo que significaba leer en voz alta y narrar e interpretar una obra de ficción. No lo consideraban. Tuvo que venir el autor para decir, ostras. Y de hecho, con el tiempo nos confesó que a la hora de enfrentarse a la segunda parte de aquello, Loba Negra creo que era, y a la tercera, Rey Blanco, la experiencia de haber tenido esa lectura y de haber visto a Nicky en cabina trabajando en Reina Roja, le condicionó la manera de escribir. Le condicionó la manera de enfrentarse a su propia obra. Luego, igual sí tiene importancia lo que estamos haciendo, ¿no? Puede que la tenga. Ojo, lo que estamos haciendo cuando se hace bien.
también podría poner casos espeluznantes, pero vamos a hablar siempre de una excelencia en el trabajo, ¿no? Otra cosa me pasó también con Miquel Santiago. Yo dirijo prácticamente toda la obra de Miquel Santiago y he narrado mucho de Miquel Santiago. Sabéis, es el autor vasco de thriller español. Dicen que es un poco el Stephen King español, ¿no? Tiene la trilogía de Iyumbe, tiene un montón de novelas maravillosas y ahora mismo acaba de anunciar el lanzamiento de su próxima novela, se llama La chica del lago, y estoy dirigiendo a otra actriz de voz, a Sol de la Barreda, que es una fuera de serie también. Os recomiendo que la escuchéis, soldelabarreda.com, es increíble. Y estamos trabajando en la nueva novela de Miquel Santiago, que tiene un lanzamiento bastante inminente. Es probable que esté haciendo spoilers, que no debería, pero da igual, ya me echarán o algo. El autor es colega mío, no me van a echar. Bueno, da igual. Recuerdo que yo la primera vez que narré un audiolibro de Miquel Santiago se llamaba La isla de las últimas voces, y era un thriller / terror psicológico, porque ocurría en una isla de Escocia perdida, había elementos sobrenaturales, era más un libro de terror que un thriller, ¿no? Y recuerdo que le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Juan Gómez Jurado, es decir, no es que yo, como sea amigo de los dos, les he dicho, decid los dos esta vez lo mismo, que me va a venir muy bien para mis ponencias, no, es decir, dijo exactamente lo mismo y dijo que el hecho de haber escuchado La isla de las últimas voces, en aquella ocasión en mi voz, le había hecho plantearse que había fragmentos de la obra que nunca hubiera escrito así, de esa manera, porque había una musicalidad que él se había perdido porque no había leído en voz alta su libro, y se dio cuenta de repente de que la próxima vez más valía tenerlo en cuenta, y vaya si lo ha tenido en cuenta. O sea, yo creo que la trilogía de Iyumbe, que es un poco como su obra maestra, o El hijo olvidado, que es una novela que sacó hace 2 años, que es absolutamente maravillosa y que también tuve el privilegio de narrar, han aprendido de esa experiencia que se tuvo con La isla de las últimas voces. Y tiene todo el sentido desde mi punto de vista. Porque cuando el autor quiere que algo se haga de una manera concreta, utiliza las acotaciones. Todo el mundo sabemos lo que son las acotaciones. Y para el director de audiolibros es una herramienta valiosísima. Sabéis que el director de audiolibro tiene que leerse antes la obra, obviamente, y tiene que hacerse en la cabeza una película de la obra. Tiene que darle casi una dimensión audiovisual. Yo recomiendo a los actores y actrices con los que trabajo que pongan cara a sus personajes. El simple hecho de ponerles cara, a la hora de enfrentarte al atril e interpretarlos, hace que la voz, si eres un buen actor o una buena actriz de voz, hace que la voz vaya directa al entrecejo con la entonación que tiene que ser. Por ejemplo, en aquella obra que digo, La isla de las últimas voces, de Miquel Santiago, hay una protagonista que además está como un pulpo en un garaje, porque es una española emigrada a una isla de Escocia, ¿no? Y esa española se llama Carmen. Y tiene una edad concreta, ¿no? Una franja de edad, de mediana edad. Entonces yo, cuando lo narré, pensé en mi amiga Carmen, de pelo largo y moreno, como la protagonista, que tenía una edad parecida a la que podía tener el personaje de ficción, y dije, vale, cada vez que sepa que está hablando Carmen, me voy a imaginar a mi amiga Carmen, y siempre que no tenga una voz muy llamativa por algún timbre muy exótico, pues ella va a ser la Carmen de este libro. Esto le sirvió, a mí me sirvió y le sirve a los actores y actrices con los que trabajo. No solo eso, los autores no piensan solo en la máquina de escribir o en el ordenador cuando escriben. Hablemos de Stephen King, el autor más leído del planeta, ¿no? Después de Shakespeare y Cervantes, ok. Stephen King tiene una dimensión audiovisual de su obra. Él lo reconoce públicamente. Él empezó a escribir libros de terror y de ficción y de thriller y acabó escribiendo guiones de películas. Porque la dimensión audiovisual de la obra de Stephen King, que la vemos en todas las películas, en los cientos, y es literalmente lo que digo, cientos de películas y adaptaciones de series que se han hecho de su obra, ha hecho que se haya convertido casi en un escritor de guiones. Él es incapaz de escribir un personaje sin imaginarse perfectamente cómo habla, cómo tiene el pelo, cómo... ¿De acuerdo? Stephen King piensa de esa manera a la hora de escribir, porque tiene una educación mucho más audiovisual que de puro audio o audiolibro. Tenemos que tirarnos un poco de las orejas y darnos un poco una colleja en España. La implantación y el poder del audiolibro en el mundo sajón
Y en el mundo de la América Latina es muy superior, está muy por encima todavía del consumo de audiolibros que hay en España. Por la razón que sea, ¿no? No sé si la gente que estáis aquí habitualmente consumís la literatura en formato audiolibro. ¿Sois audiolectores, audiolectoras? Sí, ¿no? La gente que está por aquí, bueno, yo generalmente cuando hago esta pregunta la gente dice, no, yo no. Yo es que no me aclaro. Yo tengo que estar concentrada o concentrado, leyendo mi libro, pasando las páginas, por lo que sea, yo siempre me los imagino durmiendo o cagando, no lo puedo evitar. Y entonces digo, qué horror, pero ¿sabes que se puede leer mientras cocinas? ¿O mientras paseas al perro? ¿O mientras haces yoga? No, 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 porque tengo que estar concentrado en el acto consciente de leer. Bueno, y entonces cuando escuchas podcasts, cuando escuchas una entrevista de un periodista que te interesa en la radio, desconectas porque no estás sentada o sentado delante de tu libro. No, no, pero eso es otra cosa. No, no es otra cosa. Lo que tenemos que conseguir, la gente que hacemos audiolibros, es que la gente se entere de que las sinapsis que se producen cuando estás leyendo un libro en papel son exactamente iguales, las mismas, atacan al mismo centro del conocimiento que cuando estás escuchando un audiolibro. Les tienes que explicar que cuando has terminado una página le puedes dar al stop y no te preocupes que cuando reanudes el audiolibro va a empezar por ahí otra vez. O sea, hay preguntas como muy absurdas de la gente. ¿Te pierdes y qué haces? ¿Rebobinas? En fin. No, por increíble que parezca, de verdad, o sea, aquí hay gente que está cerca del mundo del audiolibro, preguntad a vuestras amistades, no estoy diciendo ninguna tontería. Bueno, pues tenemos que conseguir vender esa película que tenemos en la cabeza. Estaba hablando de las acotaciones. Las acotaciones son los trucos que utiliza el escritor para hacer lo mismo que hacen los compositores de música cuando ponen los reguladores en una partitura. Mahler quería que esto fuera un larguísimo, o un tenuto, o un staccato. Bueno, pues Stephen King quería que esto dijera, dijo susurrando, o que gritara, o que proyectara. Te está colocando en una situación en la que tú tienes que saber. Gritó ofendido, exclamó sorprendida, musitó. Decía la gente, ¿qué es musitar? No sé, pero musitó. ¿De acuerdo? Esas son acotaciones. Eso, por supuesto, no se lo puede saltar el director. El director tiene que utilizar todas y cada una de las acotaciones que el autor le marca. Saltarse esas acotaciones sí es adulterar la intención del autor, y eso no debe ocurrir. Pero hay muchísimos detalles cuando el autor no acota, cuando no exclama, en los que el director sí puede tomar una decisión consciente, siendo además consciente de que puede estar dando una intención en ese momento a ese párrafo, a esa frase, que puede que no sea exactamente al 100% la que pretendía el autor. Dime. Me temo que ahí sí que no podemos saltarnos lo que quiere el autor. Es decir, el narrador y el director no pueden pasar por encima de los deseos del autor. Pueden, si acaso, mantener un margen por debajo, pero si el autor dice que ese personaje todo el rato grita, o que aquel personaje todo el rato habla en susurros o con la voz entrecortada, ojo, hay acotaciones imposibles de hacer, ¿eh? O sea, hay acotaciones que además podrían resultar muy cargantes en el mundo del audio. La novela que estamos haciendo ahora mismo tiene un personaje en el que el autor deja clarísimo, cuando ese personaje aparece por primera vez en la novela, que es un señor cercano a los 70 años que se fuma 3 paquetes diarios y que tiene una voz ronca así, muy rota. Dices, bueno, no me importa hacer esta voz así muy ronca, si son 3 párrafos. Tiene capítulos enteros en primera persona, o sea, es una cosa devastadora hacer algo así. En el último libro de Vicente Vallés, que por cierto lo presentó ayer en El Hormiguero, se llama La caza del ejecutor, que he narrado yo, hay un personaje así. Le he cogido mucha manía a Vicente Vallés, pero es que es lo que dice el autor. Este personaje habla así, ¿de acuerdo? No puedes pasar por encima de eso. No se puede pasar por encima de eso. Estamos hablando todo el rato de ficción. Se puede hacer una labor de dirección incluso cuando no hacemos ficción. Que diréis, hombre, si estás haciendo un ensayo filosófico no tienes que interpretar, no hay muchos personajes. Cierto,
pero no es lo mismo hacer un ensayo filosófico de Umberto Eco que hacer un ensayo divulgativo de... Se me ha ido el nombre ahora mismo, pero vamos, hay un sociólogo norteamericano, he hecho un montón de obras de él, que me perdone, que es más bien un conferenciante, ¿no? Entonces, estamos hablando de Umberto Eco, que es un tipo extraordinariamente intelectual, filósofo, rayano en lo pedante muchas veces, es decir, deliberadamente intelectual. Es un tipo, Umberto Eco, que yo he narrado un libro de él que se llama La estructura ausente, en el que hay párrafos enteros en alemán, párrafos enteros en italiano, párrafos en castellano, y no los traduce, o sea, no hay un asterisco abajo con la traducción. Él exige que la gente que le lee sepa alemán, italiano y castellano, o sea, es semiólogo. De hecho, este libro habla de la semiótica, ¿no? Por la estructura ausente. Yo no lo he pasado peor en mi vida, porque además compara el lenguaje con la matemática y utiliza fórmulas matemáticas para el lenguaje, una formación matemática que yo no tengo, y el director que me dirigió en aquella ocasión, Luis Muñoz, era un ingeniero matemático que además daba la casualidad, Dios existe, de que podía hacer audiolibros, pero es que si no hubiera sido imposible narrar ese audiolibro. Y es un ensayo filosófico, que también es ensayo, un divulgativo sobre la timidez en la adolescencia. Pero claro, estás hablando de un tipo como Umberto Eco, o estás hablando de un tipo que da conferencias por las universidades de Estados Unidos con unas presentaciones multimedia maravillosas y con un puntero láser. Pues son dos estilos totalmente distintos, y los dos son ensayo, no ficción, en un solo personaje hablando en primera persona. Todo esto es lo que el director, cuando le llega la obra, tiene que interpretar. Si te llega una obra de ficción, te haces el arco de personajes, te lees la obra, dices, ok, este personaje tiene que empezar hablando así, pero, ¡oh, Dios mío, en el capítulo 27 descubrimos que es el asesino. ¿Qué hago? ¿Le cambio la voz? No. ¿Le cambio la voz poco a poco? No. Todo eso son decisiones que afectan directamente al resultado de la obra. Y cuando te acercas a la no ficción, te tienes que acercar al personaje que habla en primera persona, perdón. ¿Cómo es? Si Umberto Eco está hablando en primera persona, ¿qué voz le pongo a Umberto Eco? No voy a tratar de imitar a Umberto Eco, pero yo tuve que narrar un libro de los discursos de Volodymyr Zelensky desde la invasión de Ucrania hasta hace 2 años. Son todo discursos que da en público, o bien en televisiones, o bien delante de una plaza llena de simpatizantes. Es una sola persona, un tipo de discurso que además se parece bastante de unos a otros, bastante novelado, porque el tipo es como bastante novelesco, pero hay una labor de dirección importantísima que hacer ahí. No es simplemente leer, ¿de acuerdo? Esa es la labor de un director o directora de audiolibros, siempre y cuando estés trabajando con un actor o actriz profesional en el atril y al micrófono. Ahora puede ocurrir la parte B, todos los directores nos da pánico cuando llega, ¿no? Y es fulanito o menganito, que es una celebrity, un actor famoso, un presentador, un deportista, ha escrito su libro y lo quiere narrar él. Dices, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Arréglatelas, lo va a narrar él. Bueno, pues nada. Aquí es más complicado poner casos, pero sí os puedo contar uno muy divertido. No, estoy seguro de que no le importará. Yo dirigí Tiempo de tormentas a Boris Izaguirre, ¿vale? Entonces dices, ostras, Boris Izaguirre es un... Claro, Boris Izaguirre es un comunicador profesional, con lo cual no debería tener ningún problema. Ya, pero tú ponte delante de un micrófono condensador que recoge cada saliva, cada moquillo, cada carraspeo, cada tos, durante 4 horas a narrar tu libro. Ahí tienes que poner la balanza. Obviamente, este libro, Tiempo de tormentas, hay algo de ficción, pero tiene un 90% de autobiografía. Solo lo podía narrar Boris Izaguirre. Era la única persona en el mundo que podía narrar ese audiolibro. ¿Es extremadamente agradable escuchar el tono de Boris Izaguirre durante 16 horas? Pues a lo mejor no, pero es que solo lo puede narrar él. El valor añadido de ese libro es que lo está narrando Boris Izaguirre. El reto del director es hacerle entender que los 46 personajes no pueden hablar igual. ¿Ok? Entonces buscar el matiz de cada uno de esos 46 personajes o lo que sea. Recuerdo además, ese libro tiene pasajes
duros de su infancia y su adolescencia en Caracas, pasajes muy, muy duros. O sea, hubo momentos en los que se emocionaba, teníamos que parar, salir a tomar un café, tal, no sé qué. Pero es una labor brutal. Yo recuerdo también, por ejemplo, otro audiolibro que uno muy pequeñito se llamaba Pociones, poemas y canciones, de Pancho Varona, del músico que tocaba con Joaquín Sabina, Pancho Varona. Un tipo que canta, que es cantante, que lleva toda la vida delante de un micrófono. Jamás había narrado sus propios poemas. Un timbre de voz complicado, mucha saliva, muy susurrado. Claro, cantaba maravilloso, pero era complicado sacarle partido en un audiolibro. Bueno, pues eso es otro reto para el director de audiolibros, ¿ok? No le puedes pedir lo mismo a un actor, a una actriz profesional de voz. Yo no le puedo pedir lo mismo a Sol de la Barreda o a Nicky García que a profesionales que a todos nos sonarían. Y puedo estar hablando también de presentadoras de televisión, ¿ok? Es decir, el audiolibro es un oficio difícil. ¿Y hasta dónde nos podemos meter los directores? Hasta que las acotaciones del autor nos lo permitan, ¿ok? Incluso las acotaciones a veces te dejan un margen de manipulación. Un compositor de música tiene imaginaos que esto se corta por la mitad, ¿vale? Hay un arco, en el centro del arco pones un puntito y eso se llama calderón. Un calderón es una manera que tiene el compositor de decir, alárguese esta nota tanto como al director le parezca bien. Generalmente en los finales de las obras, ¿no? Una nota redonda. ¿Cuánto dura ese? Pues ese calderón viene a decir, dura lo que el director quiera que dure. Él sabe qué orquesta tiene, cuánto aire aguantan sus vientos y cuánta muñeca aguantan sus cuerdas. Eso es una manera de decirle al director, haz tu interpretación. No es lo mismo el bolero de Ravel que dirige Von Karajan que el que dirige Zubin Mehta. Son diferentes, los escucháis, el tempo es diferente. Y eso que la música tiene BPM negra igual a 122. Pones el metrónomo y ya sabes a qué velocidad tiene que ir. Y sin embargo hay tantos boleros de Ravel como directores que lo interpretan con sus orquestas. ¿Por qué? Porque ellos sí y nosotros que hacemos audiolibros no. Pues es exactamente lo mismo. Como creo que me quedan 3 minutitos así, si os pido que si alguien tiene una pregunta, creo que por ahí alguien tenía una. ¿Iba ya primero? Dilas en voz alta para que te escuchen todos, porfa. Ok. No. No. Sí. Hay una parte de créditos. Generalmente los créditos no se dicen al principio solo se dice el título de la obra, el autor y quién lo ha narrado, pero en los créditos finales, si ha habido un director, sí se menciona. En algunas ocasiones incluso el estudio donde se ha hecho, ¿no? Que yo reivindico la labor de los estudios y los técnicos de sonido que lo graban también. Siempre que el cliente me deja, lo meto. Algunas veces me dicen, no, el estudio, el técnico, quítalo. Pues lo quito. Pero lo normal es que en los créditos finales este audiolibro ha sido narrado por tal y dirigido por, ¿ok? Eso sí se hace con una voz un poco, este audiolibro, o sea, un poco de teatro, ¿no? Pero lo demás no. Y es una pena. Yo creo que la figura del director es vital. Se sobreentiende, yo cuando facturo los trabajos en los que he trabajado sin director y lo he narrado yo, pongo dirigido y narrado por Javier Portugués. Me quedo tan ancho. O sea, no quiero que diga solo narrado. Esto está narrado y se han tomado las decisiones que yo he querido, además. Claro. Es un poco lo que dice la gente también de por qué los audiolibros solo los lee una persona. ¿Por qué no se hace un reparto coral? Y bueno, pues porque es otro oficio. La ficción sonora es otro oficio. Hay algunos audiolibros que sí, que se narran a 2 o 3 voces porque el audiolibro lo exige. Yo dirigí el libro Trabajo, Piso, Pareja de Zahara, de la cantante Zahara, y todo el libro es un capítulo él, otro ella. Él, ella, él, ella, él, ella. Es la misma historia de amor desde el punto de vista del chico y desde el punto de vista de la chica. En aquella ocasión la chica era Nicky García y el chico era el actor Francesco Carril, ¿vale? Entonces ahí tenía todo el sentido, solo se podía narrar de esa manera. Pero si no, el oficio del audiolibro es que hay una persona que te lee el libro. Y si es un profesional, tiene que tener la suficiente habilidad para que con pequeñas inflexiones de la voz tú sepas qué es lo que está pasando.
lo decía antes Marta en la ponencia anterior, yo nunca voy a poder hacer la voz de un hombre porque no soy un hombre, totalmente de acuerdo. Pero sí tienes que tener la capacidad de decir, imagínate que hay una escena en la que está el marido, la mujer, el narrador omnisciente y una mesa en la que estás cenando. Cariño, ¿me pasas la sal? Claro, aquí tienes, dijo ella. Ya está, soy la misma persona, pero hay 3 personajes en 2 segundos. Si tienes esa habilidad y lo puedes hacer, nos podemos quitar intermediarios. El director, estoy totalmente de acuerdo contigo en que ojalá. Una última pregunta que nos echan, y son muchas. Lo que diga ella es la que manda. Bueno, venga, si es rapidito, yo no me enrollo. Venga. Vale. Simplemente, ¿qué se puede hacer para educar al público y que consuma buenos audiolibros y que no cueste lo mismo un audiolibro que está hecho con una IA que uno que está con un director, con un actor bien interpretado y tal? Claro. ¿Se puede hacer algo? Ojalá pudiéramos tener un sello de calidad que dijera, esto es queso manchego de verdad. No me lo vendas como queso manchego, porque esto no ha pasado por el Consejo de Regulación, las ovejas no son de esta raza. No. Ojalá tuviéramos ese sello de calidad. Se está luchando para tenerlo. ¿Sabéis lo que es PASAVE? Sí, Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Artistas de la Voz de España. Pues tenemos una guerra para que la administración otorgue ese sello de calidad. Y tú puedas pagar a gusto 19 euros por un audiolibro narrado por un actor, un director en un estudio que ha llevado 48 horas de trabajo para darte 16, ¿vale? Y que no cueste lo mismo que ese mismo audiolibro que se ha grabado en 16 horas en tiempo real por una máquina que no cobra y que te cobren también 19 euros. No, si quieres, hazme eso, no lo voy a poder evitar, pero cóbrame 4,50 euros, ¿ok? No me cobres 19, no me engañes. Ojalá, ojalá. Tú tenías una pregunta también y con esto terminamos, ¿de verdad que sí, no? Nada, ya que hay micrófono, vamos a hacer gasto. ¿Cómo te autodiriges? Vale, lo de autodirigirse. Te lees primero la obra, te haces tus anotaciones, trabajamos en formato digital. Tienes el PDF, tu lápiz óptico, tomas tus decisiones. Cuando te enfrentas al texto, no te enfrentas a un texto en blanco. Ya sabes lo que hay. Dices, ostras, este es este personaje, este es este otro. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de autodirigirse? Un problema muy técnico que además es una tontería. Cuando tú estás narrando un audiolibro y tienes un director que está leyendo el texto al mismo tiempo que tú, te equivocas en una palabra, es clásico cambiar un esto por un eso o un este por un ese, ¿vale? Te equivocas en una palabra y el director te para y te corrige. Cuando tú te diriges a ti mismo, eso no ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces tú por la mañana te tiras 4 horas narrando audiolibro y por la noche te escuchas las 4 horas con tus casquitos en casa y te corriges a ti mismo. Doble trabajo, ¿vale? Te acabas leyendo la obra 3 veces. Antes, durante y después. Cada libro te lo lees 3 veces. Es un tostón. Bueno, gracias. Ok. Yo creo que con esto hemos terminado. ¿Había alguien más? ¿No? Pues. Venga, la última, la última. Yo quiero pensar que nunca voy a tener que dirigir a una máquina porque no voy a saber hacerlo. Yo creo que ya eso. Rezo, Gracias, mi amor. Gracias. Rezo para que mi oficio no desaparezca. Entonces lo único que puedo hacer es reivindicar mi labor creativa. Pero tanto como narrador como como director, la IA se puede quedar con mi trabajo. Lo tengo claro. Solo puedo luchar para que eso no ocurra. Estar asociado y a día de hoy todavía decir que se puede saber si una cosa está hecha de una manera o no. Dentro de 3-4 años no va a haber ninguna diferencia. Y con eso tenemos que jugar. Os agradezco mucho la atención, de verdad, y nos vemos en otra.